La ira y la decepción están destruyendo tu paz interior, pero hay una verdad bíblica que puede liberarte de estas cadenas emocionales para siempre. Hermanos amados, ¿cuántas veces hemos sentido que nuestro corazón se inflama de ira cuando las cosas no salen como esperábamos? ¿Cuántas noches hemos perdido el sueño por la amargura de una decepción que carcome nuestra alma, como un veneno lento pero devastador? Es una batalla que todos conocemos, una lucha que parece no tener fin, una guerra interna que nos roba la paz y la alegría que Cristo vino a darnos. Charles Spurgeon nos enseñó que la ira y la decepción no son simplemente emociones humanas inevitables, sino síntomas de algo más profundo, una falta de comprensión sobre la soberanía divina y nuestra verdadera identidad en Cristo. Spurgeon solía decir que cuando permitimos que la ira gobierne nuestros corazones, estamos declarando que sabemos mejor que Dios cómo deberían suceder las cosas. Es como si fuéramos niños pequeños gritándole al océano, porque las olas no van en la dirección que queremos. Pero cuando entendemos quién es Dios verdaderamente, todo cambia. Cuando Cristo caminó entre nosotros, fue traicionado por Judas, abandonado por sus discípulos más cercanos, negado por Pedro, maltratado por los soldados romanos. Las multitudes que gritaban «Hosana» pronto gritaron «Crucifícale». Sin embargo, nunca vemos en él explosiones de ira descontrolada, ni palabras de amargura hacia quienes le fallaron. ¿Por qué? Porque tenía algo que nosotros necesitamos desesperadamente: una perspectiva eterna que trasciende las circunstancias temporales. La Escritura nos dice en Efesios 4:26-27: Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Observa que Pablo no prohíbe completamente la ira, pero sí nos advierte sobre sus peligros. No es que la ira sea completamente pecaminosa en sí misma, pero sí lo es cuando se convierte en el amo de nuestro corazón, cuando le damos hospedaje permanente en nuestra alma. Spurgeon solía ilustrar esto diciendo que la ira justa es como un visitante que toca a la puerta, entrega su mensaje y se va. Pero la ira pecaminosa es como un huésped no deseado que entra por la fuerza. Se instala en nuestra casa, invita a sus amigos amargura y resentimiento, y pronto está controlando toda nuestra vida emocional. Piensa en José, el joven soñador, vendido por sus propios hermanos por 20 piezas de plata. Tenía todas las razones del mundo para vivir consumido por el resentimiento y la sed de venganza. Años de esclavitud injusta, años de prisión por un crimen que nunca cometió, años de olvido y abandono. Cada día podría haberse levantado alimentando su ira, planeando su venganza, construyendo muros de amargura. Pero cuando finalmente se reencontró con sus hermanos, después de años de sufrimiento, sus palabras fueron sorprendentes. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esta declaración revela el secreto que José había descubierto. Esta es la clave que cambió todo para José y que puede cambiar todo para ti. Entender que Dios está trabajando incluso en medio de las circunstancias más dolorosas y aparentemente sin sentido. No es que Dios cause el mal, pero sí puede transformar hasta la traición más cruel en bendición, hasta la injusticia más grande en propósito divino. ¿Qué sucede cuando comenzamos a ver nuestras decepciones a través de los ojos de la eternidad? ¿Cómo cambia nuestro corazón cuando entendemos que cada herida puede ser transformada en sabiduría? Si este mensaje está tocando tu corazón, suscríbete al canal para no perderte ninguna enseñanza que puede transformar tu vida espiritual. Ahora que hemos visto cómo José transformó su perspectiva, debemos entender el primer paso práctico para liberarnos de la ira y la decepción. Este paso es revolucionario porque va contra todo lo que el mundo nos enseña sobre cómo manejar nuestras emociones. El primer paso es la rendición completa. No me refiero a la resignación pasiva que dice no importa, sino a la rendición activa que dice Dios, confío en ti incluso cuando no entiendo.
Hay una diferencia abismal entre estas dos posturas del corazón. La resignación dice, ya no me importa lo que pase, estoy cansado de luchar. Pero la rendición bíblica dice, me importa profundamente, pero reconozco que hay un Dios soberano que conoce el final desde el principio, y elijo confiar en su sabiduría perfecta, aunque mis ojos no puedan ver el panorama completo. Cuando David fue traicionado por su propio hijo Absalón, cuando tuvo que huir de su palacio descalzo y llorando, cuando Simei le gritaba maldiciones y le arrojaba piedras, tuvo una opción. Podría haber respondido con ira, podría haber ordenado la muerte inmediata de sus enemigos, pero en lugar de eso, leemos en 2 Samuel 16:11, dejadlo que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. ¿Ves la diferencia? David no estaba siendo pasivo, estaba eligiendo activamente reconocer la mano de Dios, incluso en medio de la humillación más profunda. Estaba practicando la rendición que trae paz en lugar de la resistencia que trae tormento. Esta rendición no significa que nos volvamos personas sin personalidad o que aceptemos el abuso. Significa que transferimos el peso de la situación de nuestros hombros limitados a los hombros omnipotentes de nuestro Padre Celestial. Es como un niño que deja de intentar cargar una maleta que es demasiado pesada para él y permite que su padre la cargue. El problema es que hemos sido entrenados por esta cultura para creer que rendirse es señal de debilidad. Nos han enseñado que debemos controlar cada situación, que debemos defendernos siempre, que debemos asegurar nuestros propios resultados. Pero esta mentalidad nos convierte en prisioneros de nuestras propias expectativas y en esclavos de nuestras emociones. La Escritura nos enseña algo completamente diferente en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La palabra echando en el griego original significa literalmente arrojar con fuerza, como cuando lanzas algo que es demasiado pesado para ti. Imagina que estás cargando una roca enorme que está aplastando tu espalda. Cada paso es doloroso, cada respiración es difícil, pero hay alguien junto a ti que es infinitamente más fuerte y te dice, dame esa carga, yo puedo cargarla sin esfuerzo. ¿Seguirías cargándola solo para demostrar que eres fuerte? ¿O la arrojarías con alivio a sus brazos capaces? Esto es exactamente lo que sucede cuando practicamos la rendición bíblica. No estamos abandonando la responsabilidad, estamos reconociendo nuestras limitaciones y confiando en la capacidad infinita de Dios. No estamos siendo cobardes, estamos siendo sabios. Pero aquí viene la parte más difícil. La rendición debe ser diaria, momento a momento. No es una decisión que tomas una vez y ya está resuelto para siempre. Es como respirar. Necesitas hacerlo constantemente para mantenerte vivo espiritualmente. Cada mañana, antes de que el día te presente sus desafíos y decepciones, necesitas decir, Señor, hoy elijo confiar en ti. Hoy elijo rendirte mis expectativas, mis planes, mis deseos de control. Hoy elijo creer que tu camino es perfecto, incluso cuando mi comprensión es limitada. ¿Has experimentado alguna vez la paz que viene cuando finalmente sueltas el control? ¿Puedes recordar un momento en tu vida cuando la rendición te trajo más libertad que la resistencia? Suscríbete al canal para descubrir cómo esta práctica diaria puede transformar completamente tu respuesta emocional a las dificultades de la vida. Una vez que hemos aprendido a practicar la rendición diaria, debemos avanzar al segundo paso crucial: cambiar completamente nuestra perspectiva sobre las ofensas y las decepciones. Este cambio de perspectiva es tan radical que puede parecer imposible al principio, pero es exactamente lo que necesitamos para experimentar verdadera libertad emocional. El mundo nos enseña que cuando alguien nos ofende o nos decepciona, tenemos derecho a sentirnos heridos, a guardar resentimiento, a buscar justicia o venganza. Pero la perspectiva del reino de Dios es completamente diferente. Nos invita a ver cada ofensa como una oportunidad divina para crecer en carácter y acercarnos más a la imagen de Cristo. Cuando Jesús dijo en Mateo 5:44, «Amad a vuestros enemigos»,
Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. No estaba dando una sugerencia opcional para personas especialmente espirituales. Estaba revelando el secreto para vivir en libertad emocional completa. Piensa en esto. Cada persona que te ha herido, cada situación que te ha decepcionado, cada injusticia que has experimentado, puede convertirse en tu mayor maestro si cambias tu perspectiva. En lugar de ver estas experiencias como ataques contra tu felicidad, puedes verlas como oportunidades que Dios permite para desarrollar en ti paciencia, compasión, humildad y dependencia de Él. Considera la historia de Esteban en Hechos 7. Mientras las piedras golpeaban su cuerpo, mientras sentía el dolor físico más intenso, mientras veía las caras llenas de odio de quienes lo mataban, sus últimas palabras fueron: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Cómo es posible tal respuesta? Porque Esteban había desarrollado una perspectiva celestial que trasciende las ofensas terrenales. Esta perspectiva no significa que minimices el dolor real que sientes. No significa que finjas que las heridas no importan. Significa que eliges ver más allá del dolor inmediato, hacia el propósito eterno que Dios puede lograr a través de esa experiencia. Es como un cirujano que debe cortar para sanar. El corte duele, pero el propósito es la restauración. Aquí está la verdad revolucionaria. Las personas que más te han herido pueden convertirse en tus mayores bendiciones cuando cambias tu perspectiva. Esa traición que te partió el corazón puede ser lo que te enseñe a confiar completamente en Dios en lugar de en las personas. Esa decepción laboral puede ser lo que te dirija hacia el propósito verdadero que Dios tiene para tu vida. Romanos 8:28 nos asegura que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Nota que dice todas las cosas, no solo las cosas buenas. Las traiciones, las decepciones, las injusticias, todo puede ser transformado en bien cuando tenemos la perspectiva correcta. Pero cambiar esta perspectiva requiere una decisión diaria y consciente. Cada vez que sientes que la ira comienza a subir, cada vez que la decepción toca a la puerta de tu corazón, tienes una oportunidad de oro para practicar esta nueva forma de ver. En lugar de preguntarte, ¿por qué me está pasando esto a mí?, puedes preguntarte, ¿qué quiere enseñarme Dios a través de esta situación? En lugar de pensar, esta persona me lastimó, puedes pensar, esta situación es una oportunidad para crecer en gracia y desarrollar el carácter de Cristo. Esta transformación de perspectiva no sucede de la noche a la mañana. Es como entrenar un músculo. Al principio duele y se siente antinatural, pero con práctica constante se vuelve cada vez más fuerte y natural. Cada vez que eliges la perspectiva celestial sobre la perspectiva terrenal, estás fortaleciendo tu capacidad para vivir en libertad emocional. La belleza de esta práctica es que gradualmente te das cuenta de que las circunstancias externas tienen cada vez menos poder sobre tu paz interior. Tu gozo ya no depende de cómo te traten las personas, sino de tu relación con el Dios que te ama incondicionalmente. ¿Hay alguna situación en tu vida actual donde necesitas cambiar tu perspectiva de víctima a estudiante? ¿Puedes identificar una herida del pasado que Dios podría usar para bendecir tu futuro? Ahora que estamos aprendiendo a cambiar nuestra perspectiva sobre las ofensas, debemos adentrarnos en el tercer paso fundamental: desarrollar una gratitud radical que transforme nuestro corazón desde adentro hacia afuera. Esta no es la gratitud superficial que dice gracias mecánicamente, sino una gratitud profunda que reconoce la mano de Dios incluso en las circunstancias más difíciles. La gratitud radical es el antídoto más poderoso contra la ira y la decepción, porque cambia completamente el enfoque de nuestro corazón. Cuando nuestros ojos están fijos en lo que nos falta, en lo que salió mal, en cómo nos han tratado injustamente, es imposible experimentar paz. Pero cuando deliberadamente dirigimos nuestra atención hacia las bondades de Dios, algo sobrenatural sucede en nuestro interior.
Pablo nos enseña este principio revolucionario en 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Observa que no dice dad gracias por todo, sino dad gracias en todo. Hay una diferencia crucial aquí. No tenemos que estar agradecidos por el mal que nos sucede, pero sí podemos estar agradecidos en medio de cualquier circunstancia, porque sabemos que Dios está presente y trabajando. Considera el testimonio extraordinario de Pablo y Silas en Hechos 16. Habían sido golpeados brutalmente, sus espaldas estaban sangrantes, sus pies estaban asegurados en el cepo en la prisión más oscura de Filipos. Tenían todas las razones para sentirse amargados, decepcionados con Dios, llenos de ira contra sus perseguidores. Pero a medianoche, en lugar de quejarse, comenzaron a cantar himnos y a alabar a Dios. ¿El resultado? Un terremoto sobrenatural que no solo abrió las puertas de la prisión, sino que también abrió el corazón del carcelero para recibir la salvación. Su gratitud en medio del sufrimiento se convirtió en el instrumento que Dios usó para transformar una familia entera y establecer una iglesia que sigue impactando el mundo hasta hoy. Esta es la poder de la gratitud radical. No solo transforma nuestro corazón, sino que se convierte en un testimonio poderoso que puede cambiar las vidas de quienes nos rodean. Cuando las personas ven que podemos mantener paz y gratitud en medio de las tormentas, se dan cuenta de que tenemos algo que el mundo no puede dar ni quitar. Pero desarrollar esta gratitud radical requiere práctica intencional y disciplinada. No surge naturalmente cuando estamos heridos o decepcionados. Es como construir un músculo espiritual que necesita ejercicio constante para fortalecerse. Cada día debemos entrenar nuestro corazón para buscar activamente las razones para estar agradecidos. Una práctica poderosa es comenzar cada día enumerando al menos 5 cosas específicas por las cuales estás agradecido, incluso en medio de las dificultades. Puede ser algo tan simple como el aire que respiras, el techo sobre tu cabeza, la familia que tienes, la salvación que has recibido, o la promesa de que Dios nunca te abandonará. Pero aquí está el desafío más grande: desarrollar gratitud incluso por las personas que te han herido. Esto suena imposible, pero es exactamente lo que Jesús modeló cuando oró por sus crucificadores. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él encontró una razón para estar agradecido incluso por aquellos que lo estaban matando, porque veía el propósito eterno que se estaba cumpliendo. Cuando puedes llegar al punto de estar genuinamente agradecido por las personas difíciles en tu vida, porque te han enseñado paciencia, porque te han acercado más a Dios, porque te han mostrado tu necesidad de gracia, entonces has descubierto un nivel de libertad emocional que pocos experimentan. La gratitud radical también incluye estar agradecido por tus propias debilidades y fallas. Como Pablo descubrió en 2 Corintios 12, 9, 10, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nuestras debilidades se convierten en oportunidades para experimentar el poder de Dios de maneras que nunca conoceríamos si fuéramos autosuficientes. Esta perspectiva cambia todo. En lugar de vivir en la amargura de lo que perdiste, puedes vivir en la gratitud de lo que ganaste. En lugar de enfocarte en cómo te fallaron, puedes enfocarte en cómo Dios te ha sido fiel. En lugar de resentir tus limitaciones, puedes celebrar cómo Dios usa tus debilidades para mostrar su fortaleza. ¿Cuál es la situación más difícil de tu vida actual donde necesitas desarrollar gratitud radical? Puedes encontrar al menos una razón para estar agradecido en medio de esa circunstancia. Habiendo establecido la base de la rendición, el cambio de perspectiva y la gratitud radical, ahora debemos explorar el cuarto paso transformador: el poder del perdón genuino que libera tanto al ofensor como al ofendido. Este no es el perdón superficial que dice «no importa» para evitar el conflicto, sino el perdón profundo que reconoce la gravedad de la ofensa, pero elige la libertad por encima de la venganza.
El perdón genuino es quizás el acto más contraintuitivo y poderoso que un ser humano puede realizar. Va contra todos nuestros instintos naturales de autoprotección y justicia. Nuestro corazón grita que quien nos lastimó debe pagar, debe sufrir las consecuencias, debe reconocer el daño que causó. Pero Dios nos llama a algo radicalmente diferente. Jesús nos enseñó en Mateo 6, 14, 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta no es una sugerencia, es una condición divina para nuestra propia libertad espiritual. Aquí está la verdad revolucionaria que cambia todo. El perdón no es principalmente para beneficio del ofensor, sino para tu propia libertad. Cuando retienes el perdón, te conviertes en prisionero de tu propio resentimiento. Es como beber veneno esperando que la otra persona muera. El odio y la amargura no lastiman a quien te ofendió, te lastiman a ti. Considera la historia extraordinaria de Corrie ten Boom, quien después de sobrevivir los horrores del campo de concentración nazi, se encontró cara a cara con uno de los guardias más crueles de Ravensbrück. Este hombre, ahora convertido al cristianismo, le extendió la mano pidiendo perdón. En ese momento, Corrie sintió que su corazón se endurecía, que no podía mover su brazo para estrechar esa mano. Pero entonces oró una oración simple. Jesús, no puedo perdonar a este hombre. Dame tu perdón. En el momento que hizo esa oración, sintió como un poder sobrenatural fluyó a través de ella, permitiéndole no solo estrechar la mano del hombre, sino experimentar un amor genuino por él. Años después, Corrie testificó que nunca había experimentado el amor de Dios tan intensamente como en ese momento de perdón. Este es el milagro del perdón genuino. Cuando elegimos perdonar en obediencia a Dios, incluso cuando no sentimos ganas de hacerlo, Él proporciona la gracia sobrenatural para que el perdón se vuelva real en nuestro corazón. No tenemos que esperar a sentir ganas de perdonar. Podemos elegir perdonar y confiar en que Dios cambiará nuestros sentimientos. Pero debemos entender que el perdón no significa olvidar instantáneamente. No significa fingir que la ofensa nunca sucedió. No significa que debemos confiar inmediatamente en quien nos lastimó o exponernos a más daño. El perdón significa liberar nuestro derecho a la venganza y entregar la justicia a Dios. Romanos 12:19 nos instruye: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Cuando perdonamos, no estamos diciendo que la injusticia no importa. Estamos diciendo que confiamos en que Dios es un juez mejor que nosotros. El perdón también es un proceso, no un evento único. Especialmente en heridas profundas, puede que necesites elegir perdonar una y otra vez hasta que tu corazón se alinee completamente con esa decisión. Cada vez que los recuerdos dolorosos resurgen, cada vez que sientes la tentación de la amargura, tienes una nueva oportunidad de elegir el perdón. Aquí está la práctica más poderosa que puedes implementar. Ora por quienes te han lastimado. No ores para que Dios los castigue, sino para que los bendiga, los transforme, los acerque a Él. Al principio, estas oraciones pueden sentirse forzadas o falsas, pero algo sobrenatural sucede cuando oramos consistentemente por nuestros ofensores. Gradualmente, descubres que es imposible mantener odio hacia alguien por quien oras genuinamente. La oración transforma tu corazón hacia esa persona, permitiéndote ver su humanidad, sus propias heridas, su necesidad de gracia, exactamente como tú necesitas gracia. Hay alguien en tu vida a quien necesitas perdonar, pero has estado posponiendo esa decisión. ¿Puedes identificar cómo la falta de perdón te ha mantenido prisionero de tu propio dolor? Después de comprender el poder transformador del perdón, llegamos al quinto paso crucial que solidifica nuestra victoria sobre la ira y la decepción. Cultivar una identidad inquebrantable en Cristo que no dependa de las circunstancias externas ni de las opiniones de otras personas. Esta identidad segura es la fortaleza que protege nuestro corazón de los ataques emocionales del mundo.
La raíz de la mayoría de nuestras iras y decepciones está en una identidad frágil que depende de factores externos para sentirse valiosa y segura. Cuando nuestro sentido de valor depende de cómo nos tratan los demás, de nuestros logros, de nuestras circunstancias o de cumplir ciertas expectativas, vivimos en una montaña rusa emocional constante. Un día nos sentimos en la cima del mundo. Al siguiente estamos devastados por una crítica o una decepción. Pero Dios nos ofrece algo radicalmente diferente, una identidad que está anclada en verdades eternas e inmutables. En Efesios 1, 3, 6, Pablo nos revela quiénes somos realmente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Te das cuenta de la profundidad de esta revelación? Tu identidad no fue establecida cuando naciste, ni cuando lograste algo importante, ni cuando alguien te reconoció. Tu identidad fue establecida antes de la fundación del mundo. Eres elegido, adoptado, bendecido, no por lo que has hecho, sino por pura gracia divina. Cuando realmente comprendes esta verdad, las opiniones de las personas pierden su poder sobre ti. La crítica duele menos porque sabes que el Creador del universo te valora infinitamente. El rechazo no te destroza porque sabes que has sido aceptado completamente por aquel cuya opinión es la única que verdaderamente importa. Las circunstancias difíciles no te definen porque tu identidad está escondida con Cristo en Dios. Jesús mismo modeló esta identidad segura. Cuando las multitudes lo rechazaron, cuando los líderes religiosos lo criticaron, cuando incluso sus discípulos lo abandonaron, nunca vemos que su identidad se tambalee. ¿Por qué? Porque sabía exactamente quién era y de dónde venía su valor. En el momento de su bautismo, antes de hacer cualquier milagro o predicar cualquier sermón, el Padre declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Esta es la clave. Tu valor no está basado en tu desempeño, sino en tu posición como hijo amado de Dios. No tienes que ganar amor, ya lo tienes. No tienes que probar tu valor, ya has sido declarado valioso. No tienes que defenderte constantemente, porque tienes un defensor celestial que nunca duerme. Cuando alguien te critica injustamente, en lugar de reaccionar con ira defensiva, puedes responder desde esta identidad segura. Puedes preguntarte: ¿es esta crítica válida y puedo aprender algo de ella? Si la respuesta es sí, puedes recibir la corrección con humildad. Si la respuesta es no, puedes descartarla sin amargura, porque tu valor no depende de esa opinión. Cuando las circunstancias no salen como esperabas, en lugar de sentirte decepcionado con Dios o contigo mismo, puedes recordar que tu identidad no está ligada a resultados específicos. Eres amado en el éxito y amado en el fracaso. Eres valioso cuando todo va bien y valioso cuando todo se desmorona. Esta identidad segura también te libera para amar genuinamente a otros sin expectativas manipuladoras. Cuando no necesitas desesperadamente la aprobación de las personas, puedes amarlas libremente, sin la agenda oculta de obtener algo a cambio. Cuando tu tanque emocional está lleno por el amor de Dios, tienes abundancia para dar sin temor a quedarte vacío. Pero cultivar esta identidad requiere renovación mental constante. Romanos 12:2 nos instruye: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Cada día debemos recordarnos activamente quiénes somos en Cristo, especialmente cuando las voces del mundo tratan de definirnos por nuestros fracasos, limitaciones o circunstancias. Una práctica poderosa es comenzar cada día declarando verdades bíblicas sobre tu identidad. Soy elegido de Dios, santo y amado. Soy más que vencedor en Cristo. Soy obra maestra de Dios, creado para buenas obras. Nada puede separarme del amor de Dios. ¿En qué áreas de tu vida todavía permites que factores externos definan tu identidad y valor? ¿Cómo cambiaría tu
respuesta a las dificultades si realmente creyeras que eres incondicionalmente amado por Dios? Hermanos amados, hemos descubierto juntos los 5 pasos que pueden liberarte para siempre de la ira y la decepción. Rendición completa, cambio de perspectiva, gratitud radical, perdón genuino e identidad inquebrantable en Cristo. Estos no son simples consejos, son verdades probadas que han transformado miles de vidas. Cuando practiques estos principios diariamente, experimentarás una paz que sobrepasa todo entendimiento. La transformación es un proceso. Sé paciente contigo mismo. Cada vez que elijas estos caminos de Dios sobre las reacciones del mundo, estarás construyendo un carácter que refleja a Cristo. Gracias por acompañarme en este mensaje transformador. Si tocó tu corazón, suscríbete al canal, dale me gusta, compártelo y déjanos un comentario. Continúa viendo los próximos videos para seguir creciendo en sabiduría espiritual.